Hola a todos. Bienvenidos a esta inmersión profunda en un clásico de la espiritualidad católica, ¿Sí? La imitación de Cristo de Thomas de Kempis. Ah, Y sí, lo haremos completamente en español. exacto. Esta obra del siglo XV sigue resonando con una fuerza increíble. Increíble. Y hoy nos adentraremos en sus páginas para descubrir la sabiduría temporal que ofrece. Tenemos como guía y audiolibro completo disponible en YouTube. Nuestra misión es destilar las enseñanzas clave de Kempis, pero no de forma superficial, Veo. sino buscando lo que realmente pueda resonar contigo, con tu vida aquí y ahora en el siglo XXI. Esa es la clave. No se trata solo de comprender a Kempis, sino de ver cómo sus palabras nos desafían y nos iluminan en el mundo actual. Empecemos fuerte. En el primer capítulo, Kempis nos golpea con imágenes poderosas sobre la fugacidad de la vida. Ajá. La riqueza se desvanece, los honores son vacíos. Exacto. Incluso una larga vida sin enfoque en el bien carece de sentido. Es un llamado a la reflexión radical, ¿no crees? En un mundo que nos bombardea con distracciones y deseos superficiales. Totalmente. Kempis nos obliga a preguntarnos en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y energía. Estamos construyendo sobre arena, sobre roca. Totalmente. Ya. Y aquí es donde Kempis a veces puede parecer un poco extremo para el lector moderno. Por ejemplo, en el capítulo 2 tenemos la anécdota del campesino humilde, Ajá. que según Kempis está más cerca de Dios que un filósofo arrogante. ¿No es esto un poco duro con los intelectuales? Es cierto que puede sonar provocador, Sí. pero creo que Kempis no está despreciando el conocimiento en sí. Lo que él subraya es que la humildad es la base de toda sabiduría verdadera. Me gusta. Sin humildad, el conocimiento puede inflar el ego y alejarnos de lo Ya. esencial. Me gusta esa interpretación. No se trata de ser ignorante, Exacto. sino de reconocer que siempre hay algo más grande que nosotros mismos, Claro. que nuestra perspectiva es limitada. Exacto. Y ese autoconocimiento, esa conciencia de nuestra propia pequeñez, es lo que nos abre a una conexión genuina con lo divino. Pasando al capítulo 6 encontramos un tema que es central en nuestros días. La lucha contra los deseos desordenados. Kempis argumenta que quienes siempre quieren más, nunca encuentran la paz. ¿Te suena familiar esto? Por supuesto. Vivimos en una cultura del consumo desenfrenado, Claro. donde los bombardean constantemente con mensajes que nos dicen que necesitamos más, que nunca es suficiente. Kempis nos ofrece un antídoto a esta vorágine. Encontrar la paz interior no a través de la acumulación, sino a través del desapego. Es una propuesta radical, sin duda, pero ¿es realmente viable en el mundo actual? ¿No estaríamos renunciando a la ambición, al progreso, a la búsqueda de una vida mejor? Esa es la pregunta clave. Sí. Kempis nos invita a discernir entre los deseos que nos esclavizan y los deseos que nos conducen a nuestro verdadero fin. No se trata de renunciar a todo, sino de examinar qué es lo que realmente nos da paz Claro. y qué es lo que solo nos produce ansiedad e insatisfacción. Y aquí es donde la sabiduría de Kempis se vuelve práctica. No se trata de vivir en una cueva, sino de aprender a gestionar nuestros deseos, Sí, a ponerlos al servicio de algo más grande que nosotros mismos. es exacto. Y ese proceso de autodominio, de resistir la tentación de la gratificación instantánea, es lo que nos lleva a la verdadera libertad interior. Hablando de tentaciones, Ajá. Kempis nos advierte en el capítulo 13 sobre la omnipresencia del mal en el mundo. Vivimos en el mundo, dice, Sí. pero estamos llamados a algo superior. ¿Cómo nos preparamos para esta batalla espiritual? Kempis nos invita a hermanos con las virtudes, Claro. a cultivar la humildad, la paciencia, la fortaleza. Ajá. Nos recuerda que no estamos solos en esta lucha, que contamos con la gracia de Dios para vencer las tentaciones. Sí. Pero esa gracia no nos exime de la responsabilidad de esforzarnos por vivir una vida virtuosa. Y aquí me surge una duda. Sí. En el capítulo 12, Kempis afirma que el sufrimiento puede ser algo bueno para nosotros. ¿Cómo es posible? No deberíamos intentar evitar el dolor a toda costa. Es una idea que puede chocar a primera vista, pero Kempis la enmarca dentro de una perspectiva espiritual. Ajá. Para él, la adversidad bien llevada puede ser una oportunidad para crecer en humildad, para acercarnos a Dios. ¿Ya? No se trata de buscar el sufrimiento, Claro. sino de reconocer que las dificultades, las pérdidas, los fracasos pueden ser momentos de aprendizaje y transformación. Es como decir que el fuego, aunque quema, también purifica. Exactamente. Sí. Y esa purificación nos hace más fuertes, más resilientes, más capaces de amar y servir a Dios incluso en medio de la prueba. Y hablando de amor, Yeah. Kempis nos presenta en el capítulo 9 una idea que me parece central. Ajá. Es fácil ser devotos
cuando Dios nos colma de consuelo. Claro. Pero el amor verdadero persevera incluso cuando nos sentimos abandonados. Es un llamado a la autenticidad en la fe. No se trata de buscar a Dios solo por los beneficios que nos pueda dar, sino de amarlo por quien es incluso en los momentos de oscuridad, de duda, sufrimiento. Es un amor que no se basa en las emociones, sino en la voluntad, en la decisión de permanecer fiel a Dios, incluso cuando no sentimos su presencia. Exacto. Y esa fidelidad, esa perseverancia en el amor es lo que nos transforma, lo que nos hace más semejantes a Cristo. Y adentrándonos ahora en el libro, segundo Kempis nos invita a un viaje fascinante hacia nuestro interior. Hacia adentro. En el primer capítulo nos recuerda que el reino de Dios está dentro de ti. Una frase que en nuestra era de externalidades resuena con especial fuerza. Es verdad. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente hacia afuera, Sí. hacia el éxito, la apariencia, la acumulación material. Kempis, en cambio, nos invita a mirar hacia adentro, a cultivar la vida interior como camino hacia la verdadera felicidad. Exacto. Para Kempis, la búsqueda de la felicidad en lo externo es una búsqueda infructuosa. Las riquezas, los placeres, los honores, todo eso es efímero, cambiante, superficial. La verdadera paz, la alegría duradera se encuentra en la conexión con Dios que reside en nuestro corazón. Pero esa conexión, esa vida interior, no se construye de forma pasiva. No. Kempis nos llama a la acción, a un esfuerzo consciente por despreciar lo exterior y a enfocarnos en lo interno. Y ese desprecio no implica negar la realidad del mundo, sino ponerla en su justa perspectiva. Ajá. No se trata de vivir en una burbuja, Claro. sino de no dejar que las cosas externas nos dominen, nos esclavicen, nos alejen de lo esencial. En el capítulo 1, Kempis nos advierte sobre la fragilidad de la confianza humana. Sí. Dice que los hombres mudan con ligereza y presto se pasan. Es una verdad que puede doler, pero que nos invita a buscar un fundamento más sólido para nuestra seguridad. Y ese fundamento para Kempis es Dios. Él es el único que permanece constante, inmutable, fiel. Confiar en Dios no significa vivir en un mundo de fantasía, sino reconocer que a pesar de las tormentas y las decepciones, hay un ancla firme a la que podemos aferrarnos. Es interesante cómo Kempis no nos llama a aislarnos del mundo, sino a vivir en él con una perspectiva diferente, con Dios como centro y referencia. Exacto. Y esta perspectiva nos da la fortaleza para afrontar las inevitables tribulaciones de la vida. Sí. En el capítulo 3, Kempis nos recuerda que estamos en el mundo y que no podemos escapar del sufrimiento. Pero también nos ofrece una clave para vivir ese sufrimiento con paz. Wow. No buscar la paz en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios en medio de la tormenta. Es una idea que me interpela profundamente. A menudo buscamos la paz en la evasión. Claro. En la negación del dolor, Kempis nos propone, en cambio, abrazar la realidad, incluso la realidad del sufrimiento, Ajá. pero desde una perspectiva de fe, con la certeza de que Dios no nos abandona. Y para cultivar esa paz interior, esa fortaleza frente a la adversidad, Kempis nos propone en el capítulo 4 dos virtudes esenciales: sencillez y la pureza. Me llama la atención cómo Kempis vincula estas virtudes con la capacidad de percibir la bondad divina en todas las cosas. Es como si la sencillez y la pureza fueran dos lentes que nos permiten ver el mundo con mayor claridad, con una mirada más profunda. La sencillez nos libera del apego a lo material, a lo superfluo. Claro. Y nos sabe la belleza esencial de la creación. La pureza, por su parte, nos limpia el corazón de las pasiones desordenadas del egoísmo y nos hace más sensibles a la presencia de Dios en nuestro interior. Es decir, que estas virtudes no son solo un código moral, No. sino una puerta de acceso a una experiencia más plena de la realidad, Exacto. de la presencia de Dios en el mundo y en nosotros mismos. Exactamente. Y esa experiencia nos lleva a una mayor libertad interior, a una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la conexión profunda con lo divino. Pero esa libertad no es un estado pasivo, No. sino un camino que requiere esfuerzo, disciplina, vigilancia. En el capítulo 5, Kempis nos advierte sobre los peligros de la autocomplacencia Ajá. y la necesidad de cultivar la humildad. Y es que la humildad para Kempis no es solo una cuestión de modales o de baja autoestima. Es una virtud fundamental que nos sitúa en la verdad, que nos recuerda que somos criaturas dependientes de Dios, que todo lo bueno que tenemos proviene de Él. La humildad entonces nos abre a la gracia, a la acción de Dios en nuestras vidas.
Precisamente, la humildad es la llave que abre la puerta a la experiencia de la gracia. Y esa experiencia, esa conexión con Dios, nos llena de alegría, de una alegría profunda y duradera que no depende de las circunstancias externas. Es la alegría que Kempis describe en el capítulo 6, la alegría que surge de una buena conciencia de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Y es una alegría que se convierte en fuente de fortaleza en los momentos de prueba. En el capítulo 7, Kempis nos advierte sobre la necesidad de esconder nuestra gracia bajo la humildad de no convertirla en motivo de orgullo o vanidad. Es como si la gracia fuera un tesoro precioso que debemos guardar en lo profundo de nuestro corazón, no para exhibirlo, sino para que nos ilumine desde dentro. Exacto. Y esa actitud de humildad nos protege de la soberbia, nos permite crecer en la virtud con mayor solidez. En el capítulo 8, Kempis va aún más lejos y nos invita a tener una baja estima de nosotros mismos a los ojos de Dios. Es una enseñanza que puede resultar paradójica, pero que nos ayuda a comprender la profundidad de la humildad cristiana. No se trata de negar nuestros talentos o capacidades, sino de reconocer que todo lo bueno que hay en nosotros es un don de Dios. Claro. Y esa conciencia nos libera del peso del ego, nos permite entregarnos por completo a la acción de la gracia divina. En el capítulo 9, Kempis nos ofrece una fuente de consuelo en medio de las tribulaciones, la pasión de Cristo. Lo que me conmueve de la propuesta de Kempis es que no se trata de una simple contemplación pasiva del sufrimiento de Cristo. No. Se trata de una identificación con su entrega, con su amor hasta el extremo. Al contemplar las heridas de Cristo, encontramos la fuerza para afrontar nuestros propios sufrimientos con paciencia y esperanza. Y esa contemplación nos lleva también a una mayor compasión por el sufrimiento de los demás, a una solidaridad más profunda con la humanidad que sufre. En el capítulo 10, Kempis nos presenta una imagen poderosa. El hombre interior está sobrecargado con las exigencias del cuerpo en este mundo. Es una frase que nos recuerda la tensión que experimentamos como seres humanos, la tensión entre nuestra aspiración a lo divino y las limitaciones de nuestra naturaleza humana. Exacto. Y Kempis no nos propone negar nuestra humanidad, sino integrarla en un camino de crecimiento espiritual. Nos llama a una vida de moderación, a no despreciar las necesidades del cuerpo, pero no convertirlas en el centro de nuestra existencia. Y esa moderación, esa disciplina, se aplica también a nuestros deseos. En el capítulo 11, Kempis nos invita a examinar y gobernar nuestros deseos, a discernir su origen, a no dejarnos esclavizar por ellos. Lo que nos propone Kempis es una reorientación de nuestros deseos, un camino de purificación que nos libera del egoísmo y nos abre a la voluntad de Dios. No se trata de reprimir nuestros deseos, sino de encauzarlos hacia el bien, hacia la verdad, hacia la belleza. Y ese camino de purificación, de reorientación de nuestros deseos, nos lleva a una mayor libertad interior. Exactamente. Y esa libertad se expresa de forma paradigmática en la obediencia. La obediencia. En el capítulo 12, Kempis nos presenta la obediencia como una senda de humildad y crecimiento espiritual. Es una enseñanza que puede sonar un poco anticuada en nuestra cultura individualista, pero que creo que tiene una profunda sabiduría. La obediencia para Kempis no es una sumisión ciega a la autoridad, sino una libre elección que nos libera de la tiranía del egoísmo. Ajá. Al obedecer ya sea a nuestros superiores o a las circunstancias de la vida, Sí. aprendemos a morir a nosotros mismos, a renunciar a nuestro propio capricho, a poner nuestra voluntad al servicio de algo más grande. Y esa muerte a nosotros mismos, paradójicamente, nos abre a una nueva vida, una vida de libertad y plenitud en Dios. Y para comprender mejor esa paradoja, Kempis nos propone en el capítulo 13 el ejemplo de la obediencia de Cristo. Un ejemplo radical, sin duda, Cristo, siendo Dios, se somete a la voluntad del Padre, se humilla hasta la muerte en la cruz. Y esa obediencia, esa kenosis, esa entrega total es la máxima expresión del amor. Cristo nos enseña que la verdadera grandeza no está en el poder o en el control, sino en el servicio, en la entrega, en el amor hasta el extremo. Un mensaje que nos desafía a revisar nuestra propia actitud hacia la obediencia. La vivimos como una imposición, como una limitación a nuestra libertad o como una oportunidad para crecer en el amor, para configurar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y continuamos explorando el libro segundo de la imitación de Cristo, adentrándonos en un terreno que puede parecer un poco desafiante para la mentalidad moderna, ¿Sí? la aceptación de los designios divinos incluso cuando no los comprendemos. En el capítulo 14, Kempis nos habla de los juicios ocultos de Dios. Esos planes misteriosos que a menudo escapan a nuestra lógica. Es fácil sentirse frustrado o confundido cuando las cosas no salen como esperamos, cuando el sufrimiento parece no tener sentido. Claro, es una reacción humana natural, pero Kempis nos invita a cultivar una actitud de humildad ante la grandeza y el misterio de Dios. Yeah. Nos recuerda que nuestra perspectiva es limitada, que no podemos pretender comprender plenamente la sabiduría divina. Es un llamado a la confianza, a aceptar que hay un plan mayor, aunque no siempre lo veamos con claridad.
Exactamente. Y esa confianza se traduce en una actitud de entrega a la voluntad de Dios que Kempis resume en una frase del capítulo 15. En todo lo que quieras, haz esto, Señor, si es tu voluntad que se haga. Es una frase sencilla, pero que encierra una profunda sabiduría. Implica renunciar a nuestro egoísmo, a la pretensión de controlar todo, y abrirnos a la posibilidad de que Dios tenga un plan mejor para nosotros, aunque no coincida con nuestros deseos inmediatos. Y esa apertura a la voluntad divina no es una resignación pasiva, sino una fuente de libertad interior. Nos libera de la ansiedad de la obsesión por controlar el futuro y nos permite vivir el presente con mayor serenidad. Pero esa serenidad, esa confianza en Dios, se pone a prueba en los momentos de dificultad cuando nos sentimos abandonados solos sin respuestas. Claro. En el capítulo 16, Kempis nos recuerda que el verdadero consuelo se encuentra en Dios. Sí. Pero también nos advierte que ese consuelo no siempre llega de forma inmediata o espectacular. Es un punto crucial. A veces esperamos que la fe nos libere de todo sufrimiento, que nos proporcione una especie de felicidad constante. Pero la vida cristiana no es un camino de rosas. No. Hay momentos de oscuridad, de duda, de aridez espiritual. Y en esos momentos, Kempis nos anima a perseverar en la oración, a no rendirnos, a seguir buscando a Dios incluso cuando no sentimos su presencia. Exacto. Nos dice, no dejes de gemir, no ceses de suplicar hasta que obtengas algún destello de gracia y una gota de piadoso consuelo. Ya. La oración en la visión de Kempis no es un simple ritual o una lista de peticiones, sino un diálogo constante con Dios. Ajá. Una búsqueda incesante de su presencia incluso en medio de la noche oscura del alma. Es una imagen poderosa. No se trata de esperar pasivamente a que Dios nos ilumine, sino de buscarlo activamente, de llamar a su puerta con insistencia, Sí. con la certeza de que tarde o temprano nos abrirá. Y esa búsqueda nos transforma, nos purifica, nos hace más humildes, nos acerca a Dios. En el capítulo 17, Kempis resume esta actitud de entrega en una frase que puede parecer radical. Señor, si es tu voluntad, haz conmigo lo que quieras, lo que te plazca, lo que te honre. Es una frase que implica una confianza absoluta en Dios, una renuncia a nuestra propia voluntad para abrazar la suya. Y esa renuncia, lejos de ser una forma de sometimiento o alienación, nos conduce a la verdadera libertad, a la paz que surge, de saber que estamos en las manos de un Padre amoroso que quiere nuestro bien, aunque no siempre comprendamos sus caminos. Esa confianza, esa entrega a la voluntad divina nos permite afrontar las dificultades de la vida con serenidad, con la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. En el capítulo 18, Kempis nos invita a seguir el ejemplo de Cristo llevando con igualdad de ánimo las miserias temporales. Nos recuerda que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana, Sí. pero que no tiene la última palabra. Y esa perspectiva nos ayuda a no dejarnos abrumar por el dolor, a encontrar un sentido incluso en las experiencias más difíciles. Claro, el sufrimiento bien vivido puede ser una oportunidad para crecer en la virtud, para identificarnos con Cristo, para purificar nuestro corazón. En el capítulo 19, Kempis nos enfrenta a una realidad que puede ser difícil de aceptar, la posibilidad de sentirnos abandonados por todos, incluso por nosotros mismos. Es una experiencia límite que nos confronta con nuestra propia fragilidad, con nuestra necesidad radical de Dios. Pero Kempis nos recuerda que la verdadera soledad no es la ausencia de compañía humana, sino la separación de Dios. Y esa separación solo puede ser superada a través de una búsqueda constante de la unión con Dios, de la comunión con Él por encima de todas las cosas. Exacto. Y esa búsqueda nos conduce a una profunda libertad interior, a una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en nuestro corazón. En el capítulo 20, Kempis nos advierte sobre el peligro de dejarnos llevar por la opinión humana, por las apariencias, por las modas del momento. Nos invita a cultivar un discernimiento espiritual, a buscar la verdad en la luz de Dios. Y esa búsqueda de la verdad, esa fidelidad a la conciencia nos libera de la tiranía de la opinión ajena, nos permite vivir en armonía con nosotros mismos y con Dios. Y finalmente, en el capítulo 21, Kempis nos recuerda que solo en Dios podemos encontrar el verdadero descanso. En un mundo que nos ofrece un sinfín de distracciones y falsas promesas de felicidad, Kempis nos invita a volver a la fuente, a buscar en Dios la plenitud que anhelamos. Y esa plenitud, esa paz profunda y duradera, no es algo que podamos conseguir por nuestros propios medios. Es un don, una gracia que recibimos cuando nos abrimos a la acción de Dios en nuestras vidas, cuando le entregamos a su voluntad, cuando lo buscamos con todo nuestro corazón. Y con esa hermosa imagen de la plenitud en Dios, llegamos al final del libro segundo de la invitación de Cristo. Ha sido un viaje fascinante, un recorrido por las profundidades de la espiritualidad cristiana guiados por la sabiduría temporal de Tomás de Kempis. Esperamos que esta inversión te haya inspirado, que te haya ayudado a descubrir nuevas dimensiones de la fe, a profundizar en tu relación con Dios.
Te invitamos a seguir explorando la obra de Kempis, a descubrir los tesoros que aún te esperan en los libros restantes. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la paz de Dios esté contigo, John.